un gran director de escena, un hombre muy completo que ha aportado tanto al pensamiento teatral como a la formación de instituciones y la dramaturgia y desde luego en la dirección escénica. Pues hay que estudiar mucho cuando está uno trabajando con él porque bueno, pues tiene muchísima información, muchísimo bagaje, muchísimo conocimiento. Entonces, aparte de que te nutre de lo que él mismo te dice, pues uno tiene que hacer su labor personal y su trabajo en casa, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y buenas noches. Nos encontramos aquí hoy en la Compañía Nacional de Teatro, nada más y nada menos que con el director, que además de ser director ahora de esta gran compañía, pues es un gran dramaturgo, receptor de múltiples premios y extraordinario director, y para mí de verdad es un honor compartir esta entrevista con el señor Luis de Tavira. Gracias. Bienvenido. Mil gracias. Tengo en mis manos este libro que, si tuviera que ponerle separaciones para ver cuál me gustaría decir al aire, sería imposible, estaría completamente lleno. Cada uno es muy profundo. Esto podríamos decir que es un resumen de todo su pensamiento en cuanto a educación y a lo que ha vivido en el teatro. No, más bien es un conjunto de reflexiones, de impresiones vividas a lo largo de muchísimos años de estar sentado contemplando el prodigioso espectáculo invisible de aquello que sucede en la mente del actor. Uh-huh. Es un conjunto de 365 aforismos hechos un poco a la manera del diálogo del amante y el amor de Ramón Lull, que escribió un aforismo por cada día del año. Entonces se trataría de que cada día empecemos el día leyendo un aforismo para pensar en el arte de la actuación. Y es que cada uno verdaderamente es muy profundo, es como un análisis quizá también de lo que nos pasa como seres humanos, no nada más en el teatro, sino en nuestro cotidiano vivir. Claro, el que piensa en el actor está pensando en la condición radical de lo humano. Uh-huh. El actor es un signo profundo de todo lo que son los seres humanos. Por eso en griego al personaje se le llamaba persona, ¿no? Gracias al teatro los seres humanos nos concebimos personas, y ser persona es ser una unidad única en el universo. Pero esto lo entendió el ser humano gracias al teatro. Es el arte de la personificación, es el arte de la persona, es el de la interlocución con las personas. Y un actor tiene primero que tener claro quién es él como individuo, como ser yo, para poder interpretar una persona. Yo diría que no sé si lo deba tener claro, pero por lo menos se habrá planteado la pregunta. Por eso Stanislavski ponía en el dintel de la Academia de Moscú el lema de Delfos: conócete a ti mismo. Porque en efecto uno no da lo que no tiene. Pero a diferencia de las demás personas, el actor solo consigue ser él mismo cuando es otro. De manera que ese self, ese sí mismo de todos, que todos nos construimos como identidad, en el actor solo se realiza si consigue ser el otro. En esta búsqueda de ser uno mismo y de ser su persona, usted en sus inicios quería ser jesuita. Así es. ¿Qué lo llamaba ser jesuita? Bueno, yo estudié en un colegio de jesuitas
y evidentemente tuve el testimonio de unas personas enormemente inspiradoras y entusiasmantes. Pero luego hay una experiencia interior, una experiencia espiritual, interna, íntima, en donde uno descubre una voz que lo llama y uno intenta el seguimiento de esa voz. Y en algún momento entonces lo llamó la voz del teatro. La misma. Es decir, yo llegué al teatro a través de ese seguimiento. Y yo nunca pensé llegar a la vida del teatro. En efecto, yo quería ser jesuita y entré a la orden y empecé a formarme en la orden. Y hay una etapa en la formación de los jesuitas dedicada a las letras clásicas, al griego, al latín. Y tuve un maestro excepcional que nos enseñaba griego leyéndonos a Sófocles. Y ahí fue donde yo quedé como atrapado en ese enigma y en esa poderosísima fuerza que se esconde en esa fundación de lo humano que es Sófocles. Y entonces propuse ejercitar el griego haciendo una obra de teatro y ellos se dieron cuenta de que por ahí había algo. Y entonces decidieron los mismos jesuitas enviarme a la Universidad Nacional a estudiar teatro a la Facultad de Filosofía y Letras y yo muy obediente fui a estudiar teatro. Era una orden. A la UNAM. Pasó el tiempo y vino un cambio radical en la propia iglesia. Se acabó el concilio, el Pablo VI se murió, eligieron otro papa que se murió a los 30 días y llegó este hombre atrabiliario polaco que duró muchísimo a hacer todo un movimiento de desmontar todo lo que había sucedido de manera inspiradora en ese concilio, a dar marcha atrás, a restaurar aquella iglesia preconciliar con órdenes muy tajantes que cerraban todo experimento. Entonces fue cuando ya no pareció viable que yo siguiera siendo al mismo tiempo un hombre de teatro y un jesuita, pero yo me sostuve. Los que cambiaron fueron ellos. Los que se echaron para atrás fueron ellos. Yo no, y sigo haciendo lo mismo. También participó como actor primero y luego lo llamó más la parte de la dirección. Bueno, yo iba a estudiar teatro. El teatro es algo que se aprende haciéndolo. De manera que en la propia carrera, en la propia facultad, habría que pasar por la experiencia de la actuación, no porque yo quisiera ser actor, sino porque yo quería conocer qué es el teatro. Sin embargo, pues entré en la práctica de la actuación y llegado el examen de dirección, yo le planteé al propio Héctor Mendoza, que era el maestro, pues que yo podía hacer otra cosa, porque yo finalmente no pensaba ser director, y Mendoza me dijo, el examen es de dirección y si quieres aprobar el examen tienes que dirigir. Y entonces, pues me puse a dirigir. Y al terminar ese examen, llegó el maestro y me dijo, pues ya está, lo que tú eres es director, no hay ninguna duda. Y de entonces acá no he parado de dirigir, hace 50 años. Uno cree que uno elige el teatro, pero no es así. El teatro lo elige uno. Es el teatro quien te elige y ya en el teatro te coloca en tu lugar. El teatro te llama. De lo que se trata es de ser obedientes. Pues seamos obedientes con el canal que nos está pidiendo que hagamos una pequeña pausa. No les dije el nombre del libro y el nombre del libro es El espectáculo invisible, paradojas sobre el arte de la actuación, por supuesto, del maestro Ruiz de Tavira. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos. Es muy interesante, es divertido y es aleccionador en el sentido de que lo conduce a uno a descubrir distintas cosas cada día
respecto a los diversos temas que se abordan y que tienen que ver con la vida, con las obras de teatro, con los autores, esencialmente con el ser humano. Entonces es un continuo aprendizaje. No trabajé con él hasta 1996 o 97 que hicimos El Caballero de Olmedo. Y ahí ya me encontré a un Luis igual de vital, pero que había madurado mucho como ser humano en cuanto a comprensión del trabajo del actor, de la persona actor, de una apertura y una generosidad para compartir su conocimiento. Armonía en mente y cuerpo. El Tai Chi es un arte marcial que utiliza movimientos continuos y circulares para generar una sensación de bienestar físico, emocional y espiritual. Pues el estar en esta edad y ver que pues nos sentimos con más agilidad, con más energía, ¿sí? Y los cambios que pues he tenido yo no han sido pues en todo. Yo creo que la ventaja más importante del Tai Chi para los adultos mayores es que no hay riesgos. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes del Tai Chi. Un adulto mayor se enfrenta al problema de que tiene que hacer ejercicio para mantener su estado de salud. Pero ¿qué ejercicio va a hacer? O sea, si sale a andar en bicicleta se puede caer, si salen a correr se amuelan las rodillas, en fin, se empieza a volver un problema que tengo que hacer ejercicio, pero ¿qué hago? ¿No? Entonces ahí es donde el Tai Chi retiene una ventaja sobre las otras actividades deportivas, que es que no hay riesgos, que el nivel de riesgos es muy bajo. Y ya estamos aquí de vuelta con el maestro Luis de Tavira. Maestro, ¿cómo dirige usted su vida? No, yo no dirijo mi vida. Yo dirijo teatro. Uh-huh. Y mi vida es hacer teatro, y el teatro le sale uno al encuentro, y es un arte colectivo, es un arte comunitario, y por lo tanto se determina por la voluntad común. El director es un convocante y un inspirador que detona la creación colectiva. Yo me he mantenido haciendo teatro. El hacer el teatro me ha llevado a la enseñanza del teatro, a la pedagogía de la actuación, de la dirección, a la pedagogía de la pedagogía, porque también eso es importante, a la escritura del texto dramático, como un hacer el teatro. Yo vivo para hacer el teatro, es lo que he hecho toda mi vida, todos los días de mi vida, y ha sido enormemente feliz y un privilegio extraordinario haberme podido sostener durante 50 años haciendo teatro todo el tiempo. ¿Cómo es dirigir al grupo de actores que además cada vez que se presentan, no en una misma apuesta, pero quiero decir, cada vez que dirige una obra distinta, los actores son diferentes? A veces, yo estoy convencido de que el instrumento ideal para hacer el teatro es un elenco estable, justamente no un reparto cambiable de puesta en puesta, que también he hecho, pero por eso mismo me he dedicado a la formación y a la integración del elenco estable, es decir, que el actor sea la constante, no la variable. ¿Por qué? Porque como es un arte colectivo y se crea juntos, hace falta encontrarse en escena para fundar un lenguaje y un estilo. De manera que a mí, más que importarme esta o aquella obra, me importa el discurso, me importa el repertorio. Es decir, que un mismo elenco sea capaz de hacer una diversidad importante de
de espectáculos en distintas líneas. Esto es lo que forma al espectador. Finalmente, los que hacemos teatro, todos los que hacemos teatro, hemos salido a la búsqueda de un espectador y creo que no vamos a descansar hasta no encontrarlo. Esa es nuestra tarea. Mi batalla personal y mi convicción personal ha sido la de hacer el teatro en condiciones de estabilidad, porque es donde hay crecimiento y es donde también se forma el espectador, y cuando hay un espectador identificado con un discurso, pues estamos en la plenitud del teatro. ¿A eso se refiere que en México ha tenido grandes momentos de teatro y que de repente deja de haber obras importantes y que entonces no somos como espectadores, un público asiduo acostumbrado a ir al teatro? La relación teatro-sociedad ha cambiado radicalmente. No es lo que fue en el pasado. Una vez que irrumpe el cine y sobre todo más tarde la televisión, la relación del teatro cambia. ¿Qué sucede con el teatro? Cuando yo llegué al teatro, por todos lados se decía que el teatro iba a desaparecer, que el teatro se estaba muriendo, que estaba en agonía y que era un arte llamado a desaparecer. Y mira, después de 50 años encuentro que el teatro está más vivo que nunca, y curiosamente lo que verdaderamente, y no es metáfora, se está muriendo es el mundo. Pero el teatro ya no es un hecho de masas, es un hecho de comunidades cálidas, porque es un arte que demanda la comparecencia física en el aquí y ahora del espectador y de los actores. No es algo que se puede intermediar. No hay manera de hacer teatro por teléfono, por televisión, por cine o por internet. Es como esas cosas fundamentales de la vida que demandan nuestra presencia, como cuando un médico nos va a diagnosticar. Lo consultamos por teléfono y considera que la cosa es de tal importancia que nos dice, no, por teléfono no, yo necesito verte personalmente. O como el amor. No se puede hacer por internet ni por teléfono. Se necesita la presencia de estar ambos. ahí de cuerpo presente, en el instante. Eso es el teatro, es el arte de la persona en un mundo despersonificado, deshumanizado, robotizado. El teatro es hoy más necesario que nunca, porque representa la sobrevivencia de lo humano, de lo personal, de lo cálido, de lo comunitario. El teatro es el arte que nos reunió, ¿no? El teatro es reunión, es convocatoria y es reunión. Y sucede con el teatro que nos convierte a los seres humanos en espectadores, espectadores de nuestro propio acontecer. Por eso es el arte que construye la conciencia de lo que somos, es el arte que nos muestra el acontecimiento. Decía Aristóteles que la gran diferencia entre el teatro y la historia, y conste que él era un científico, consiste en que a la historia le toca contarnos lo que pasó alguna vez de la manera más precisa que pueda. En cambio, al teatro le toca contarnos lo que pasa siempre. Sí, incluso en este preciso instante. Es el arte que sucede en el instante. Es el arte del instante, y qué otra cosa es la vida. ¿Y a usted qué le toca estar en toda esta preparación previa a que ya estemos esta reunión de gente como espectadores? ¿Cómo decide, cómo va a es que no me gusta la palabra explotar, sino más bien como develar lo máximo de los actores que tienen escena? Porque además, como dirección, me parece que como espectadora no es un trabajo que se ve claramente. Claro, por eso la gente se pregunta, bueno, ¿qué hace el director? ¿Qué es dirigir? Pero es inmediatamente claro cuando una obra está mal dirigida. Por supuesto. Sí se puede o ver. Un gran actor está muy mal. Exactamente. O un gran escenógrafo y no funciona, sí. El arte de la dirección escénica consiste en la creación del pensamiento rector de todos los elementos que intervienen en una escenificación. Es decir, hay un pensamiento que unifica
esa diversidad de la pluralidad de signos que es el teatro, de la polisemia de signos que es el teatro. Y que, pues como dice la palabra, el pensamiento rector, es decir, director, el que rige, el que lleva, el que nos hace estar en el mismo lugar, todos, espectadores y actores, en el mismo momento. Es decir, del director depende esa unidad de la representación. Es decir, el teatro es espejo de la vida, ¿no? Por lo tanto, la unidad de ese reflejo de la vida depende de que esté bien dirigida. Maestro, y usted que ya lleva 50 años dirigiendo y en este mundo del teatro, y que quizá durante las primeras 2 décadas no le había tocado esta cuestión de multimedia y de que la gente se volviera como mucho más aislada y que estuviéramos desde nuestra casa, no en tantas reuniones, y que es parte de una generación que la ve en el teatro, que sí es más asidua, que sí está más acostumbrada a ir al teatro, a reunirse, a ser socialmente, de querer estar con más personas. Yo siento que hay una poderosa necesidad social del teatro, pero la sociedad no es consciente de esta necesidad. No se da cuenta de que es el ejercicio de este disfrute de la reunión ante el espectáculo que construye nuestra conciencia, que nos hace celebrar la vida, que nos recuerda que la vida puede ser intensa y que las cosas pueden cambiar. No lo sabe porque no ha ido al teatro. En nuestro país el 90% de los mexicanos nunca ha ido al teatro, y es entonces donde hay que preguntarse de qué estamos hablando cuando hablamos del teatro. Por eso siento yo que todo está por hacer, lejos de estar agotado, todo está por hacer y por construir. Por eso la gran tarea es la formación del espectador. Hay un teatro muy bueno, que es el teatro que es capaz de mostrarnos cómo es la realidad. Porque entonces vamos al teatro y vemos ahí, en ese espejo, cómo es la vida y cómo es la realidad. Hay un teatro mejor, un teatro que además de ser capaz de mostrarnos la realidad, es capaz de decirnos por qué es así la realidad. ¿Cuál es la causa del sufrimiento de las mayorías? ¿Cuáles son las causas de este sufrimiento o de estos problemas? Y hay un teatro todavía mejor. Uno que además de mostrarnos la realidad, que además de analizar cuáles son las causas de ese sufrimiento, es capaz de mostrarnos que eso puede cambiar. Porque cuando descubrimos que las cosas pueden cambiar, recuperamos la esperanza. Estamos como atrapados en el chantaje de una situación agotada, de un mundo que no parece tener salida. La misión del teatro hoy es volver al testimonio de que la realidad, de que nosotros mismos podemos cambiar. Y podemos cambiar. Y ese es el testimonio del teatro, no solamente como denuncia o como espejo, sino también como inspirador de esperanza. Como motor de vida, porque a usted lo veo sumamente motivado. El teatro sigue siendo su vida, pero además lo ve como que todavía hay mucho trabajo por hacer, y supongo que eso es lo que sin pasión no se hacer. puede hacer teatro. Yo digo que solamente hay una manera de hacer el teatro, y es enamorado. Si uno no está enamorado de lo que está haciendo, no se puede, eso no es un arte. Y entonces, claro, a veces uno recibe un encargo de hacer una obra que uno no consuena mucho con eso, y entonces, si no, ¿cómo hago esto? Porque la única manera de hacerlo es enamorado. Y entonces me doy cuenta de que este arte es un arte de autoseducción. Yo tengo que ver cómo consigo enamorarme, ¿no? Le pasa a los actores, los llaman para esta obra, para este personaje, que no necesariamente, sí, les encanta. pues si no consigue enamorarse de eso, no va a poder hacerlo bien. El teatro es un arte de pasión y de amor. Se hace con amor. Lo único que puede compensar a la entrega de todo que exige el teatro
Lo único que lo compensa es el privilegio de hacerlo, no hay otro. Pues a mí me gusta mucho pensar que también tiene que ver con nuestra vida y con nuestra forma de ser. Veo una gran esperanza, porque nos las ha dicho, de ir al teatro y de no nada más ver nuestra realidad, sino profundizarla, pero además saber que hay algo que se puede hacer, si hay algo que no nos gusta y que las cosas pueden cambiar. Pero con lo que más me quedo de manera personal, y espero que ustedes también, sea con que se puede uno volver a enamorar de sí mismo y autoconvencerse de que la vida es maravillosa y de que se tiene que vivir apasionado para querer más y seguir luchando por eso, que todavía hay mucho por hacer y todavía hay mucho por vivir, amando la vida y con esa pasión. Maestro, muchísimas gracias. A ti. Podemos estar aquí horas porque tiene de verdad esa pasión que ojalá, aunque fuera el 10% de los seres humanos, tuviéramos por diferentes cosas de la vida, pero de la vida misma. Muchas gracias. A ti. Gracias por acompañarnos. El maestro Luis de Tavira, en Palabras Mayores. Nos vemos la semana que entra. Gracias.